El hijo del patrón me dejó sola cuando supo que estaba embarazada, pero fue el capataz quien me tomó de la mano y transformó mi destino para siempre. Sí, así como lo escuchas. Mi vida tenía rumbo, tenía promesas, tenía un futuro pintado de palabras bonitas, hasta que un solo instante dividió mi historia en un antes y un después. Me llamo Isabela, tengo 69 años, y hoy te voy a abrir el corazón sin filtros. No para que me tengas lástima, sino para mostrarte que incluso en el abandono puede nacer una luz que salva. Yo tenía 18 años cuando todo comenzó. Trabajaba en la hacienda El Paraíso, un lugar enorme donde el sol parecía eterno y los sueños también. Allí conocí a Adrián, el hijo del patrón. De sonrisa fácil, voz que hipnotizaba, promesas que parecían verdad absoluta. Él me miró de una forma que nadie antes me había mirado, como si yo importara, como si yo fuera visible. Y yo me enamoré. Me enamoré con la inocencia de quien nunca ha sido amada. Él me buscaba en la huerta, me hablaba bajo los eucaliptos, me recitaba poemas que yo escuchaba con la respiración temblando. Un día me dijo lo que marcó mi destino. No me importa que seas empleada. Yo te amo. Y yo, sin experiencia, sin malicia, le creí. Nos veíamos a escondidas, el mundo era pequeño y nuestras ilusiones grandes. Yo soñaba con un hogar, con hijos, con una vida juntos. Pero cuando le conté que estaba embarazada, su rostro cambió. El amor se volvió miedo. Las palabras dulces se volvieron distancia. No puedo enfrentar a mi padre, me dijo un martes al atardecer. No estoy listo para ser padre. Y se fue. Simple. Frío. Definitivo. Yo me quedé sola con un hijo dentro y una angustia que no sabía manejar. La madre de Adrián, en lugar de tenderme la mano, me miró como si yo fuera pecado. No me encerró, no me golpeó, pero me borró. Me quitó horas, me negó apoyo, me convirtió en una sombra dentro de la hacienda. Ahí aprendí que la soledad pesa más cuando hay vida creciendo dentro de ti. Fue entonces cuando apareció Mateo, el capataz. Hombre de campo, piel dorada por el sol, pocas palabras pero todas verdaderas. No vino con flores ni promesas. Vino con una pregunta simple. ¿Has comido hoy? Yo lo miré sin entender. Nadie me había preguntado eso en días. Él fue el primero en notar que mis manos temblaban, que mi barriga crecía y mis ojos se apagaban. Empezó a traerme pan, fruta, agua fresca. Me hablaba de manera que mi alma descansaba. Nunca hubo intención sucia, nunca hubo presión. Solo cuidado. Respeto. Recuerdo una tarde exacta. Yo lloraba detrás del granero, creyendo que nadie me escuchaba. Y él se sentó a mi lado sin decir nada. Solo estuvo. Esa fue la primera vez que alguien me sostuvo sin tocarme. Y a veces, eso es más amor que cualquier abrazo. Cuando Adrián desapareció por completo, Mateo fue quien me acompañó al médico, quien pagó mis vitaminas cuando yo no tenía cómo. No hago esto por el padre, me dijo. Lo hago por ti. Por mí. Nadie en mi vida había usado esas palabras. Y un día, mientras la lluvia golpeaba los tejados de la hacienda, él me tomó la mano. No para dominarme. No para obligarme. Me la tomó con cuidado, como quien recoge algo que no quiere romper. Isabela, dijo. No naciste para sobrevivir llorando. Naciste para vivir con dignidad. Yo puedo caminar contigo si tú quieres. No soy rico. No tengo apellido que brille. Pero tengo espalda, tengo manos y tengo lealtad. Si tú decides, no estarás sola ni un día más. Ese fue el momento que cambió mi destino. No porque él me salvó, sino porque yo elegí salvarme con él a mi lado. Si esta historia ya te tocó el pecho aunque sea un poco, suscríbete al canal ahora mismo. Lo que viene es aún más profundo, más humano y más real que cualquier cuento de amor. Mateo no me pidió respuesta inmediata. No me presionó, no me exigió amor. Me dio tiempo, espacio, calma. Y a una mujer rota, eso vale más que el oro. Pasé noches enteras pensando en lo que él había dicho. Yo aún tenía cicatrices frescas del abandono, aún soñaba ingenuamente con que Adrián regresaría arrepentido, aún tenía miedo de confiar. Pero cuando me veía al espejo, con el vientre creciendo, entendía una verdad dura y hermosa. La vida no espera a que el miedo desaparezca. La vida nace igual. Así que un amanecer,
Tomé una decisión que no olvidaré nunca. Caminé hasta el establo donde Mateo ordeñaba vacas, con la voz temblando pero firme. Quiero intentarlo, le dije. No sé cómo será. No sé si puedo amar todavía, pero no quiero seguir sola. No quiero que mi hijo nazca sin un abrazo que lo espere. Él levantó la mirada, y en sus ojos vi algo que nunca vi en Adrián, certeza. No ilusión. Certeza. No necesitas amarme hoy, respondió suave. El amor se construye como la tierra, semilla, paciencia y tiempo. Yo voy a estar aquí. Ese día supe que no era un rescate. Era un comienzo. Con su ayuda dejé la hacienda. No hubo escándalo, no hubo gritos. Nadie intentó detenerme, porque para ellos ya era nada. Una empleada embarazada no vale para quienes solo miden valor en dinero. Y sin embargo, salí con la frente en alto, porque dentro llevaba algo más grande que el rechazo, llevaba vida. Mateo me consiguió un cuarto humilde en el pueblo. Una cama dura, paredes húmedas, cocina pequeña, pero era libertad. Era mío. Allí respiré por primera vez sin miedo a que alguien me mirara como carga. Él iba cada tarde, no con promesas vacías, sino con acciones. Pan caliente, medicinas, ropa para bebé que él mismo compró con manos llenas de callos. Jamás olvidaré el día que llevó una cuna hecha por él. Madera sencilla, barnizada con cuidado. No tengo riquezas, dijo. Pero tu hijo no dormirá en el suelo mientras yo viva. Yo lloré. No pude evitarlo. Ese gesto valía más que 1000 bodas, más que 1000 anillos. Porque la riqueza más grande es sentirse acompañada cuando todo duele. El embarazo avanzó. Yo trabajaba planchando, lavando ropa ajena. El cansancio era fuerte, pero también lo era mi esperanza. Mateo me acompañaba a consultas, hablaba con el médico, aprendía a preparar infusiones para las náuseas. Él no era padre biológico, pero se comportaba como uno desde antes de que el niño respirara. A los 7 meses, una madrugada, sentí el inicio del parto. Dolor profundo, rítmico, como la tierra llamando. Toqué la puerta de Mateo y él salió corriendo, descalzo, con la cara llena de preocupación. Me tomó en brazos sin pensarlo y me llevó al hospital. Respira, Isa, me repetía. Yo estoy aquí. No estás sola. Esa frase fue mi medicina. El parto duró horas. Horas de sudor, de gritos, de miedo. Yo apretaba la mano de Mateo como si aferrarme a él fuera aferrarme a la vida. Y cuando el llanto del niño llenó la sala, supe que todo había valido la pena. Era un niño hermoso. Ojos grandes, piel cálida, llanto fuerte como quien llega reclamando el mundo. Lo puse en mi pecho y sentí la vida entera ordenarse. Yo ya no era solo hija, empleada abandonada, mujer lastimada. Era madre. Mateo lloró. No como hombre duro que se contiene. Lloró con orgullo, con emoción, con amor. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó temblando. Yo lo miré con el corazón lleno. Samuel, respondí. Porque significa escuchado por Dios. Y siento que este hijo llegó a mi vida como respuesta, como luz. Mateo sonrió y puso una mano sobre nuestra cabeza, como bendiciéndonos. Samuel será mi hijo si tú lo permites, dijo. Yo quiero ser padre. No de palabra, de vida. Y en ese instante entendí algo que me acompañó para siempre. La sangre hace vínculos, pero la elección hace familia. Si esta historia te está tocando el alma, déjame un comentario ahora mismo. Quiero saber quién eres, desde dónde escuchas y si alguna vez te sentiste sola como yo. Tus palabras importan, yo las leo todas. Volvimos del hospital con Samuel en brazos y un universo nuevo frente a nosotros. La casa era pequeña, pero cada rincón tenía perfume de esperanza. Mateo me ayudaba con las noches largas, cambiaba pañales, bañaba al bebé con manos firmes pero tiernas. Yo me sentía segura, sostenida, vista. No éramos pareja aún, no nos habíamos declarado amor, pero la vida ya nos había unido de una forma más profunda que cualquier palabra. La convivencia fue construyendo algo silencioso, lento y verdadero. A los 3 meses, una madrugada mientras Samuel dormía en su cunita, Mateo se sentó frente a mí, con el rostro iluminado por la lámpara tenue. Isabela, susurró, no sé si merezco pedirlo, pero quiero saber si podemos ser familia, formalmente.
Mi corazón dio un salto suave. Yo sentía cariño, respeto, admiración, pero también temor. Tengo miedo, confesé. Me rompieron una vez. No quiero perderme en otro amor. Él se acercó despacio. No quiero que te pierdas. Quiero que te encuentres aquí, a mi lado, sin cadenas. Nunca nadie me había ofrecido amor sin prisión. Y lo acepté. Nos casamos en un salón municipal sencillo. Sin lujos, sin vestidos caros. Pero con un amor que llenaba la sala más que cualquier adorno. Samuel llevó un pequeño traje blanco, símbolo de un nuevo comienzo. Y frente al juez, con la voz firme, Mateo dijo: no te prometo riquezas ni caminos fáciles. Te prometo constancia. Te prometo lealtad. Te prometo quedarme. Esas 3 últimas palabras valían más que oro. Quedarme. Los años pasaron y nuestra pequeña familia creció. Samuel aprendió a caminar entre sacos de harina y piso tibio. Yo llevaba el pan a vender en canastas y Mateo trabajaba en el campo, pero siempre volvía antes del atardecer para jugar con nuestro hijo. Yo miraba esa escena desde la ventana y pensaba: esto es amor. No el que promete, sino el que regresa. A los 4 años Samuel empezó la escuela. Inteligente, curioso, lleno de preguntas. Mateo le enseñó a montar caballo, yo le enseñé a leer. Nuestro hogar era humilde, pero abundante en risas, en abrazos, en comida caliente. Nunca faltó pan en la mesa ni calor en el pecho. Y justo cuando yo pensaba que la vida ya había entregado todo, ocurrió lo inesperado. Una tarde cualquiera, tocaron la puerta. Cuando la abrí, casi se me detuvo el corazón. Adrián estaba allí, más delgado, más serio, con un semblante marcado por algo que yo no podía identificar. No supe hablar. No supe respirar. Él desvió la mirada hacia Samuel, que jugaba con un caballo de madera. ¿Es él?, preguntó con voz quebrada. Yo sentí el pasado golpearme el pecho. Sí, es Samuel, respondí sin temblar. Ya no era la joven frágil que él abandonó. Era madre. Era esposa. Era mujer completa. Mateo se acercó, sereno. ¿Qué buscas aquí? Adrián tragó saliva. He venido a pedir perdón. Y a conocer a mi hijo, si ustedes lo permiten. Un silencio denso llenó la casa. No odio. No rabia. Solo un peso profundo. Adrián habló durante minutos que parecieron horas. Contó que su padre había enfermado, que los negocios se derrumbaron, que las comodidades desaparecieron. Contó que buscó amor en muchas mujeres pero no encontró hogar. Contó que cada noche pensaba en la decisión que tomó, y que se arrepintió. Sé que no merezco nada, dijo al final. Pero si pudiera verlo de vez en cuando, si me dejaran ser parte de su vida aunque sea un poco, yo sabría agradecerlo. Mis manos sudaron. Mi mente se dividió. Una parte de mí quería decirle que no, que ya era tarde, que el daño estaba hecho. Otra parte veía a Samuel, inocente, sin culpa de nada. Y la pregunta inevitable surgió. ¿Tenía mi hijo derecho a conocer su origen biológico? Tomé aire. Mucho. Y contesté. No voy a prohibirte verlo. Pero aquí no vienes a reclamar lo que dejaste. Si quieres conocerlo, será despacio. Con respeto. Con límites claros. Adriana sintió con ojos húmedos. Mateo me tomó la mano sin celos ni miedo. Solo con confianza. Su confianza en mí era amor en estado puro. Adrián comenzó a visitar a Samuel una vez por semana. No como padre, sino como un conocido que quería sumar. Y el niño, curioso por naturaleza, lo aceptó con apertura limpia. Un día Samuel, con su voz pequeña, preguntó: ¿por qué tengo 2 papás? Lo miramos con ternura. Mateo le respondió: porque a veces la vida no sigue un solo camino. Uno te dio la vida. El otro te acompañó en ella. Y tú puedes querer a ambos, si tu corazón lo desea. Yo lloré en silencio. Porque comprendí que el amor no divide, multiplica. Si estás escuchando todo esto con el pecho apretado, suscríbete ahora mismo. Lo que viene es aún más fuerte, más profundo, más luminoso. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco, muy poco a poco, Adrián encontró un lugar en la vida de Samuel. No entró con fuerza ni exigencia. Entró con paciencia, con humildad, con el reconocimiento de que había llegado tarde. Y eso, para mí,
Era importante. Nadie puede volver al pasado, pero sí puede construir un presente digno. Él entendió eso. Mateo jamás mostró recelo. Jamás hubo una frase dura, jamás una mirada de desconfianza. Para muchos habría sido motivo de celos o competencia, pero para él no. Una tarde me dijo algo que jamás olvidaré. Un hombre seguro no teme compartir amor. Teme negarlo. Eso me confirmó porque elegí su mano cuando la vida estaba oscura. Samuel también era sabio sin saberlo. Tenía 8 años cuando llegó con una pregunta que nos tomó por sorpresa. «¿Papá Mateo?», dijo mientras acomodaba sus lápices. «¿Tú me elegiste?». Mateo lo miró largo, como quien guarda una respuesta que quema por dentro. «Sí, hijo. Te elegí el día que te escuché llorar por primera vez. Desde ese día supe que yo quería ser quien te acompañara toda la vida». Samuel sonrió, como si esas palabras fueran el tesoro más grande del mundo. Y lo eran. Adrián escuchó esa frase desde la puerta. Se quedó quieto. Yo lo vi pelear con lágrimas que no caían. Nunca reprochó. Nunca pidió lugar. Solo dijo: «Gracias por cuidar lo que yo no supe cuidar». Mateo le respondió con un apretón de hombro, breve, respetuoso. Y así aprendí que hay hombres que pelean con puños, y hombres que sanan con silencio. La vida siguió avanzando, como siempre avanza. Los negocios mejoraron. Nuestra panadería creció. Un día Samuel llegó con un boletín escolar lleno de sobresalientes. No me dio tiempo a celebrar. Me abrazó fuerte y dijo: «Mamá, quiero estudiar más. Quiero llegar lejos. Quiero que estén orgullosos de mí». Y yo ya lo estaba. Desde el primer respiro. Pero los sueños cuestan. Para que él siguiera estudiando necesitábamos más dinero del que teníamos. Yo podía trabajar más, pero mi cuerpo no era eterno. Mateo también hacía horas extras. Sin embargo, la suma nunca alcanzaba. Y entonces ocurrió algo que jamás imaginé. Adrián pidió hablar con nosotros. Llegó serio, con una carpeta entre las manos. «Yo quiero ayudar», dijo sin rodeos. «No para limpiar mi pasado, sino para construir el futuro de mi hijo». Mateo respiró hondo. Yo esperé respuesta en silencio. Él solo preguntó: «¿Estás seguro de que no es por culpa?». Adrián bajó la cabeza. Quizás empezó siendo culpa. Pero ahora es amor. Amor de padre tardío, sí, pero amor al final. Y Mateo, con esa grandeza que yo siempre admiré, respondió: «Entonces ayudemos juntos». Fue así como Samuel obtuvo una beca compartida entre los tres. Su padre biológico aportaba dinero. Su padre de corazón aportaba trabajo. Yo aportaba alma. Y en esa mezcla nació el puente que llevaría a mi hijo más lejos de lo que yo imaginé cuando aún lo cargaba en brazos. Los años pasaron como viento. Samuel creció, se convirtió en un joven responsable, noble, dedicado. Su meta era estudiar ingeniería agrónoma, quería mejorar la producción del campo, quería que los trabajadores recibieran condiciones más humanas. Decía que su vida se construyó con manos humildes, y que su retribución debía honrar ese origen. Yo veía a Mateo escuchar cada plan con ojos brillantes. Y a Adrián con un orgullo silencioso, casi tímido. Un día, mientras cenábamos pan con café, Samuel hizo un anuncio que me dejó sin aire. Me aceptaron en la universidad de la capital. Empiezo en 3 meses. Yo sonreí por fuera. Por dentro sentí que el pecho se me abría con un dolor dulce. El hijo que crié entre harina y esfuerzo iba a volar. Y así debe ser. Pero las despedidas, aunque necesarias, duelen. La última noche que dormimos los tres bajo el mismo techo, me quedé despierta escuchando su respiración. Recordé el primer día que lo sostuve. El primer paso. La primera vez que dijo mamá. Y pensé que la vida es eso. Un puñado de momentos breves que se vuelven eternos cuando los recordamos. La mañana de su partida, el pueblo entero parecía más quieto. Samuel abrazó a Mateo con fuerza. Luego a Adrián. Y al final, me abrazó a mí, largo, cálido. «Te prometo que voy a volver», susurró. «Te lo prometo con la misma verdad con la que respiro». Lo dejé ir. Con miedo. Con orgullo. Con amor. Si estás sintiendo cada palabra conmigo, suscríbete ahora mismo. Tu apoyo hace que historias reales sigan teniendo voz. Los primeros meses sin Samuel fueron silenciosos, extraños,
como si la casa hubiera perdido un latido. Mateo y yo seguíamos con la panadería, manteniendo el horno caliente desde antes del amanecer. El trabajo ayudaba, pero aún así había tardes en las que yo me quedaba mirando la silla vacía en la mesa y sentía una mezcla de orgullo y nostalgia. El hijo que criamos con esfuerzo ahora construía su propio destino. Así es la vida. Uno aprende a soltar para permitir que el amor crezca. Samuel llamaba siempre que podía, aunque a veces pasaban días sin noticias. No porque no quisiera, sino porque la vida en la ciudad era intensa. Estudiaba, trabajaba medio tiempo, hacía prácticas, conocía personas nuevas. Yo no exigía más. Su voz cuando llamaba era suficiente para calmar cualquier ausencia. Una noche, mientras lavaba los trastes, sonó el teléfono. Era él. Pero su voz no estaba sonriendo. Mamá, ¿puedo ir unos días? Sentí un hilo de preocupación recorrerme el cuerpo. Claro, hijo. La puerta siempre está abierta. Colgué sin hacer preguntas. Cuando un hijo pide volver, la madre no cuestiona. Prepara la mesa. Prepara el corazón. Llegó 2 días después, delgado, con ojeras profundas y un peso invisible en los hombros. Mateo lo abrazó largo, y él se dejó sostener como cuando era niño. Esa noche, frente al pan recién horneado y el café caliente, Samuel habló con honestidad desnuda. Estoy cansado. Siento que no soy suficiente allá. Todos avanzan rápido. Todos parecen más preparados. Yo intento, pero a veces siento que me quedo atrás. Yo tomé sus manos. Hijo, no compitas con el mundo. La vida no es carrera, es camino. Cada paso tuyo es válido, aunque sea lento. Mateo añadió con voz suave. Nadie te pide prisa. Solo te pedimos verdad. Si tu corazón quiere seguir, te apoyamos. Si tu corazón quiere volver, te abrazamos también. Samuel respiró hondo. Quiero seguir. Pero necesitaba recordar quién soy. Aquí soy raíz. Allá quiero ser rama. Y entonces lo entendí todo. No había regresado por debilidad. Había regresado por memoria. Para reencontrarse. Se quedó con nosotros una semana. Dormía más, reía más, comía como quien vuelve a la infancia. Al irse, llevaba ojos más firmes, más llenos de dirección. Gracias por ser casa, dijo antes de subir al autobús. Mateo y yo nos quedamos viendo cómo el vehículo se alejaba en la carretera, como un punto pequeño que alguna vez fue nuestro mundo entero. El amor es eso, sostener sin retener. Pasaron meses. La panadería prosperaba. Samuel enviaba mensajes contando avances, proyectos, nuevos aprendizajes. Crecía. Se expandía. No se olvidaba. Y una tarde, como casi siempre ocurre con las noticias que cambian la vida, llegó sin aviso. Samuel tocó la puerta con una sonrisa que traía misterio. Necesito que se sienten, dijo. Yo pensé en algo malo. Mi corazón se aceleró. Pero no. Su voz vibraba de emoción contenida. Conseguí una oportunidad en el extranjero. Una beca completa. Quieren que participe en un proyecto agrícola innovador. Si todo va bien, podré volver y aplicar todo aquí, en nuestra tierra. El mundo se me abrió en dos. Orgullo y miedo bailando juntos. Éxito y distancia tomándose de la mano. Era la noticia que toda madre sueña, y teme. Lo abracé. No con debilidad. Con fuerza suficiente para que él sintiera raíz aun cuando volara lejos. Adrián viajó desde la ciudad solo para despedirse. Lo vi abrazar a su hijo con gratitud profunda, como si la vida le hubiera regalado un segundo comienzo. Haz lo que yo no tuve el valor de hacer, le dijo. Atrévete. No vivas pequeño. Mateo observó la escena con ojos brillantes, sin celos, sin sombras. Después se acercó a Samuel y en voz baja le dijo algo que quedó grabado para siempre en mi pecho. Un día fuiste mi niño. Hoy eres mi orgullo. Cuando vuelvas, quiero que vengas con historias, no con arrepentimientos. Samuel partió. Y esta vez no lloré con dolor, sino con esperanza. Porque entendí que el hijo que sostuve con miedo ahora caminaba con certeza. Si estás sintiendo esta historia en el pecho, déjame un comentario ahora mismo. Dime si alguna vez tuviste que dejar ir a alguien para verlo crecer. Te leo. Cada palabra tuya importa. Los primeros meses con Samuel en otro país fueron una prueba de resistencia emocional. La distancia tenía otro peso,
Un silencio diferente, un vacío que no se llena con trabajo ni con ruido. Pero cada llamada suya tenía luz. Cada mensaje era semilla. Me contaba que aprendía nuevas técnicas de cultivo, métodos modernos de riego, sistemas para mejorar el rendimiento sin explotar la tierra. Yo escuchaba con el corazón hinchado. Él no solo estaba estudiando, estaba diseñando un futuro. Mateo me acompañaba en ese proceso con paciencia. Tomábamos café en el porche, mirando el camino por donde ya no pasaban sus pasos. No está lejos, decía él. Solo está creciendo. Yo asentía, porque crecer también es separarse un poco. Un día, después de casi un año lejos, Samuel llamó con una noticia inesperada. Mamá, hay algo más. Mi corazón dio un salto pequeño, de alerta y de emoción. Dime, hijo. ¿Conocí a alguien? La frase cayó suave, pero profunda. Yo sonreí lentamente. ¿Qué te hace sentir? Paz, respondió él sin dudar. Paz y entusiasmo. Como si todo lo difícil tuviera sentido. No necesitaba saber más para sentirme tranquila. Cuando el amor es bueno, se nota. No aprieta, no duele, no encarcela. Da espacio. Da aire. Da fuerza. Durante los siguientes meses, Samuel nos habló más de esa persona. Se llamaba Elena, ingeniera también. Inteligente, de voz calma, mirada firme. Le gustaba la tierra como a él. Compartían proyectos, risas, ideas. No era un amor impulsivo ni torbellino. Era raíz creciendo despacio. Y entonces llegó el día que todo cambió otra vez. Samuel llamó por videollamada, con un brillo diferente en los ojos. Quiero que la conozcan, dijo. Yo sentí cosquillas en el alma. Mateo sonrió. Tráela cuando vuelvas. Respondió con la confianza de quien sabe que el amor es bienvenido cuando es sano. Samuel volvió meses después, y cuando entró por la puerta con Elena a su lado, supe que era verdad lo que él sentía. No por belleza ni por gestos, sino por la forma en que se miraban, como dos personas que no se prometen mundos inventados, sino que construyen realidades posibles. Mateo la saludó con un apretón de manos firme. Adrián vino al día siguiente para conocerla también. Fue un momento extraño. 3 hombres que significaron partes distintas de una misma historia, unidos por un vínculo que no se veía pero que existía. En la sobremesa, Elena dijo algo que me estremeció por dentro. Samuel siempre habla de ustedes. Dice que su hogar es un lugar donde el amor no divide, sino que suma. Quiero conocer ese amor también. Yo respiré hondo. Porque a veces uno vive tanto dolor que olvida la belleza que construyó después. Las semanas siguientes fueron de convivencia bonita. Caminatas por el campo. Tardes de pan y café. Noches de historias, recuerdos y risas. Nada forzado. Nada tenso. Un hogar que se abría sin miedo. Una tarde, mientras yo cortaba masa para el pan, Mateo entró al pequeño taller con ojos brillantes. ¿Te das cuenta? Dijo. Nuestro niño ya es hombre, y la vida le devolvió lo que una vez perdió. Yo asentí con lágrimas silenciosas. Porque era verdad. La vida, aunque tarde, también devuelve. Y esa misma tarde, Samuel nos reunió en la sala. Tengo una propuesta, comenzó. Elena y yo queremos volver de forma definitiva. Queremos traer el proyecto completo de agricultura sostenible aquí, al pueblo. Queremos enseñar, crear empleo, mejorar la tierra sin destruirla. Yo llevé las manos a la boca. Mateo se quedó inmóvil. Adrián sonrió con orgullo quieto. Samuel continuó. Pero no quiero hacerlo sin ustedes. Sin su experiencia, sin su historia. Quiero que construyamos esto juntos. Yo no pude hablar. Solo lloré. Porque ese momento era la cosecha de una siembra que comenzó en el dolor, pero floreció en amor. Si esta historia te atraviesa el pecho como a mí mientras la cuento, suscríbete ahora mismo. Lo que sigue no es final triste. Es legado. Es luz. Es vida abriéndose como pan recién horneado. Los meses siguientes fueron el inicio de un nuevo capítulo. Samuel gestionó permisos, Elena diseñó planos, Mateo buscó herramientas y contactos, Adrián trajo semillas y conocimiento de campo. Yo, entre harina y papeles, me convertí en el puente emocional entre todos. Cada paso era un recordatorio de que la vida no se define por la herida, sino por lo que hacemos con ella.
Yo había sido madre joven sin apoyo, pero fui madre presente. Fui mujer que cayó, pero me levanté. Fui abandono, pero también fui encuentro. La construcción del proyecto empezó en un terreno abandonado detrás de la casa. Primero la limpieza, maleza, basura, tierra reseca. Luego el diseño del sistema de riego, la preparación del suelo, la compra de implementos. Las manos de todos trabajaron. Las de Samuel, con fuerza nueva. Las de Elena, con precisión. Las de Mateo, pacientes. Las de Adrián, comprometidas. Las mías, temblorosas pero firmes. Un día, al terminar la jornada, Samuel se me acercó con tierra bajo las uñas y sonrisa de niño. Mamá, dijo, ¿recuerda cuando dijiste que una puerta que se cierra puede abrir montaña entera si uno no se rinde? Yo asentí despacio. Él señaló el campo recién plantado. Aquí está la montaña. Y era verdad. Donde antes había yuyo y abandono, ahora crecían brotes verdes que parecían pequeños milagros. Cada hoja era símbolo. Cada tallo era victoria. La noticia se regó por el pueblo y comenzaron a llegar jóvenes queriendo aprender. Estudiantes con cuadernos, agricultores con dudas, familias con esperanza. Se abrió un pequeño centro de capacitación, con clases gratuitas los fines de semana. Samuel enseñaba técnica. Elena enseñaba ciencia. Mateo enseñaba paciencia. Adrián enseñaba respeto por la tierra. Yo enseñaba lo único que la vida me dio en exceso, resistencia y humanismo. Una tarde, después de una charla, una muchacha tímida se me acercó. ¿De verdad se puede salir de una historia dolorosa? Yo la miré con honestidad suave. No solo se puede, respondí, se debe. Si uno se queda en el pasado te encierra. Si caminas hacia adelante, el futuro te abre la puerta. Ella sonrió con ojos húmedos. Gracias, susurró. Y yo sentí que quizás también la estaba sosteniendo de la mano, como Samuel un día necesitó que lo hiciera. Si estás escuchando esto y sientes que hay dolor en tu historia, comenta ahora mismo yo también puedo para recordarte que tu vida no ha terminado. El proyecto creció. Llegaron apoyos, llegaron donaciones, llegaron becas para expandirlo. En 3 años construimos invernaderos, un laboratorio de suelo, un área de compostaje y un sistema de almacenamiento que permitiría alimentar a decenas de familias en sequía. Y llegó el día más brillante de todos. Samuel y Elena anunciaron que sería inaugurado oficialmente el Centro Agroecológico Raíces Nuevas. Un nombre perfecto. Porque nuestra vida había sido eso, raíz rota que vuelve a crecer, árbol que se rehace. El pueblo entero asistió. Hubo música, hubo pan casero, hubo lágrimas. Samuel subió al escenario improvisado y habló con voz firme. Esta tierra podría haber sido pérdida. Pero elegimos sembrarla. Mi vida también pudo ser abandono, pero elegí construir. Todo lo que ven aquí es gracias a la mujer que no dejó que la oscuridad definiera su destino. Todos voltearon hacia mí. Sentí el pecho lleno como un campo después de la lluvia. Samuel continuó. Mi madre me enseñó que una herida no te hace menos. Te hace más humano. Y que las manos que te levantan valen más que las que te soltaron. Yo lloré sin vergüenza. Porque esas palabras eran el cierre luminoso de un camino largo. No final, sino coronación. La vida nos había devuelto en abundancia todo lo que alguna vez nos quitó. Si esta historia te toca algo por dentro, suscríbete al canal ahora para escuchar más relatos que demuestran que la vida puede quebrarte, pero también puede rehacerte. El sol caía despacio aquella tarde de inauguración. Los niños corrían entre los surcos recién regados, los adultos conversaban bajo la sombra del galpón y yo me quedé un momento en silencio, mirando el horizonte que parecía más ancho que antes. Sentí la mano de Samuel sobre mi hombro. Mamá, este lugar existe porque tú resististe. Yo respiré hondo, sintiendo el olor a tierra viva. No, hijo, existe porque tú creíste. Y era verdad. Nada hubiera florecido sin su fe, sin sus pasos, sin su voluntad de transformar dolor en siembra. Aquella noche cenamos todos juntos en casa, pan caliente, sopa espesa, risas que llenaban las paredes. Elena se sentó frente a mí y me tomó las manos con cariño. Gracias por recibirme sin temor, dijo. Sé que mi llegada reescribió los espacios, pero nunca me sentí intrusa. Yo le respondí con sinceridad serena.
Porque el amor que construimos aquí no expulsa, multiplica. Más tarde, cuando todos dormían, me quedé sola con mis pensamientos. Recordé mis primeros días en la finca de la que salí con lágrimas y valentía. Recordé el miedo, el abandono, las noches de insomnio mirando un futuro nublado. Y me di cuenta de algo que nunca había visto con tanta claridad. No fui resiliente solo por sobrevivir. Fui resiliente porque convertí el dolor en semilla. Porque no solo salí del pasado, cultivé un futuro. Si tú estás escuchando esto y sientes que algo en tu historia pesa, que hay heridas que aún sangran, respira profundo. Tu vida no termina en el golpe. Comienza en la decisión de levantarte. Escribe en los comentarios elijo seguir si este mensaje te pertenece, si te abraza, si te recuerda que también puedes florecer. Con el paso de los años, el Centro Raíces Nuevas se convirtió en motor de la región. Exportaba productos orgánicos, generaba empleo, educaba a niños y adultos. Había personas que llegaban desde otras provincias solo para aprender. Y cada vez que alguien preguntaba cómo nació el proyecto, Samuel respondía sin titubeos. Nació del amor. No del romance fácil, sino del amor que acompaña, que sostiene, que no huye cuando la vida aprieta. Mateo y Adrián siguieron siendo parte fundamental. Ambos respetándose, ambos presentes. Dos hombres que no se disputaron territorio del corazón, porque entendieron que el cariño no es un pastel que se divide, sino un fuego que se expande. A veces, por las tardes, nos reunimos los cuatro en el mismo banco de madera. Miramos los invernaderos, escuchamos el murmullo verde de las hojas, y el silencio entre nosotros no es vacío, es historia. Historia que no es tragedia ni ruptura. Es historia reconstruida. Es paz ganada a pulso. Samuel y Elena se casaron 5 años después de regresar. Una boda sencilla, llena de flores del proyecto, con música de guitarras y olor a pan horneado. Yo caminé con él hasta el altar imaginado bajo un árbol enorme. No entregué a un hijo, acompañé a un hombre. Uno que un día lloró por no entender su origen y luego eligió convertirlo en raíz fértil. Con el tiempo llegaron los hijos de ellos, mis nietos. Pequeños, curiosos, con manos inquietas y ojos brillantes. Les enseñamos desde temprano que la tierra se respeta, que el amor se cuida, que las heridas no definen, pero enseñan. Mis nietos corren ahora entre los cultivos como si el mundo fuera seguro, amplio, posible. Y lo es, porque alguien, una vez, eligió quedarse. Si esta historia tocó tu corazón, si te inspiró o te dio fuerza, suscríbete al canal ahora mismo para que sigamos creciendo juntos, para que más personas encuentren luz donde antes solo había sombra. Y deja tu comentario. Quiero saber qué parte te habló más fuerte, qué aprendiste, qué te llevas contigo. Te agradezco por escuchar hasta el final. Gracias por caminar conmigo por esta historia que nació de un abandono, creció con un abrazo y hoy florece en un legado. Que tu vida también encuentre tierra buena, lluvia justa y mano que acompañe. Porque incluso cuando el mundo se pone oscuro, siempre existe un campo esperando renacer. Un abrazo lleno de tierra fértil. Un abrazo que no suelta. Un abrazo que te recuerda que todavía puedes crecer.